Muy buen día. Saludo a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo a ustedes con mucho afecto y admiración y les voy a explicar las razones de estas dos calificaciones, afecto y admiración. Afecto porque aunque no tengo el privilegio de conocerles personalmente en la mayoría de los casos, pues sé que todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en un país como el nuestro, somos personas que compartimos metas comunes, independientemente de nuestras edades, profesiones, lecturas, ideologías políticas, sensibilidades. Independientemente de que cada quien es individual, pues coincidimos en metas comunes. Por ejemplo, queremos todas, la solidez de nuestras instituciones democráticas. Queremos también que la población de nuestro país, sin excepción ninguna, adquiera mejores estándares de vida. Y creo que eso es un deseo común. Cada quien lo ve desde su enfoque y de su perspectiva política. Por eso somos como una gran familia. Y entonces, como sucede cuando regresas al terruño materno, después de algunos años de ausencia, Esto no se y te muerde. encuentras en las Ya, calles push, a push. personas que fueron compañeros tuyos en la escuela, a parientes, a vecinos con los que corriste algunas aventuras de muchacho. Y aunque han pasado los años, los ves con esa empatía, con esa simpatía, como si hubieras apenas ayer dejado de verlos. Entonces así veo a ustedes como parte de una gran familia, por eso los saludo con mucho afecto, pero también con mucha admiración, porque estoy consciente que sin excepción, ustedes son personas muy ocupadas, son profesionistas, trabajan en distintos ámbitos y su agenda diaria está colmada de asuntos que requieren su atención, asuntos personales, familiares, de salud, de trabajo, etcétera. Entonces, realmente su tiempo está muy limitado y a pesar de ello se dan, pues, el tiempo para cursar, por ejemplo, como en este caso, un diplomado convocado por la Escuela Judicial Electoral. Y vean ustedes la hora en que lo están iniciando, muy tempranito, y ya están ustedes con su atención puesta en estos temas tan complejos. Entonces, eso manifiesta pues una utilización racional de su tiempo, una formación en disciplina, en autodisciplina, una constancia que siempre es un valor que nos lleva al triunfo. Eso es indiscutible. Son ustedes personas con una férrea voluntad, con una gran perseverancia y sobre todo con metas muy concretas que quieren cumplir y que las van a cumplir, obviamente. Por eso mi admiración. Ahora bien, quiero aprovechar este foro magnífico que me ofrece la Escuela Judicial Electoral esta mañana para públicamente ante ustedes dar las gracias más cumplidas a las y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba y su grupo de colaboradores y colaboradoras, todas las cuales personas me han otorgado la confianza para que yo pues entre a esta sesión y hable con ustedes sobre un tema concreto del diplomado. Pues muy cumplidas gracias. Y antes de entrar en materia,
quiero hacerles estas acotaciones. La primera, el material que ustedes están viendo, que estoy proyectando para apoyar mi explicación, es un material que se hace pensando en ustedes. Es suyo. Entonces, esto lo digo porque cuando terminemos la explicación, yo solicitaré amablemente a las autoridades correspondientes de la Escuela Judicial Electoral que se los hagan llegar a sus dispositivos. Eh, y seguramente, como en otras ocasiones, las autoridades serán tan generosas en atender esta petición. Esto se los digo para que no se tomen la molestia, si es que algunas láminas les interesan, no se tomen la molestia de estar escribiendo o tomando fotografía o cosas de ese tipo. Pues no hay necesidad porque el material es suyo, les va a llegar una vez que termine la explicación, claro. Esa es una acotación. Y la otra, a lo largo de la explicación, es posible que en ustedes se planteen dos cosas. Uno, preguntas, porque tenemos una duda, porque no comprendemos bien lo que se está diciendo. Esa es una situación, preguntas. Y otra, comentarios, porque ustedes tienen lecturas, ustedes están en el tema, porque ustedes han llevado algunas sesiones en este diplomado, y entonces pues pueden aportar algún pensamiento, alguna idea que les parezca interesante añadir a lo que yo estoy diciendo. En ese caso, es tan sencillo como que me interrumpan. O sea, no esperen a la sesión de preguntas y respuestas, que de todas maneras procuraremos tenerla al final de la audición de esta ocasión. Pero al margen de eso, en ese momento que surja la duda o el comentario, ustedes interrumpan, estamos entre amigos. Entonces yo al escuchar que están interrumpiendo, les cedo la palabra y los escuchamos con la atención que merecen y haremos los comentarios del caso. Entonces, hechas estas aclaraciones, pues entremos en materia. Mira, nuestro diplomado es un diplomado en pensamiento crítico electoral y el tema que yo tengo esta mañana que tratar con ustedes dice participación ciudadana y luego dos puntos, difusión y educación electoral para fomentar el pensamiento crítico. Entonces, en concreto, yo viendo así el tema, cómo lo estamos presentando, tal como nos pide la Escuela Judicial Electoral, entiendo que vamos a vincular el pensamiento crítico en el caso de la educación y que esta educación sirva para fomentar la participación ciudadana, aunque observen, y lo insistiré más adelante, dice participación ciudadana, entonces tendríamos que ver primero qué es participación y luego su difusión y educación electoral para fomentar el pensamiento crítico. Entonces, no se nos olvide este orden en que aparece membretado el tema para que después hagamos alguna reflexión importante al respecto. Bien, pues primero planteo a ustedes un objetivo general. La atención de ustedes es valiosísima, es su tiempo y lo más valioso que podemos otorgar a las personas, pues es nuestro tiempo. Entonces, tenemos que de esta sesión sacar un provecho, obtener un producto. Y entonces la pedagogía nos dice, la pedagogía más elemental, traza objetivos, metas a lograr. Porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, bueno, pues aquí tienen ustedes, yo les planteo un objetivo general para que lo cumplamos, lo alcancemos en estas 2 horas que va a durar nuestra intervención. Al concluir esta sesión programada por la Escuela Judicial Electoral para tratar este tema, ya sabemos cuál es el tema,
dentro del diplomado en pensamiento crítico electoral, las personas cursantes, que son ustedes, tendrán una visión general, no se puede de otra manera, no puede ser muy profunda, en 2 horas de explicación de un tema tan amplio, pues tendremos solamente una visión de panorama, una visión así a vuelo de helicóptero, de la importancia que reviste para el ejercicio eficiente de la democracia el contar con una educación general con visión de pensamiento crítico, a fin de formar una ciudadanía comprometida y participativa. En otras palabras, que tengamos claro por qué es importante que en la educación de las personas en cualquier democracia se tenga una metodología de pensamiento crítico. Formemos personas con pensamiento crítico. Porque finalmente, al contar con una educación de esa naturaleza, pues vamos a encontrar que vamos a formar una ciudadanía, hombres y mujeres, comprometidos y participativos, como lo quiere la verdadera democracia. Bueno, ese es el objetivo general, que lleguemos a tener esa convicción. Bueno, vamos a tratar de lograrlo. Entonces, aunque ustedes ya tienen muchas definiciones de pensamiento crítico, porque el diplomado de eso se refiere, y en participaciones anteriores seguramente los académicos y las académicas que me presidieron en el uso de la voz, pues se preocuparon por darles conceptos de pensamiento crítico, de dónde procede, la historia del pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Bueno, al margen de eso, recordemos algunos conceptos de pensamiento crítico, porque precisamente, como en todas las cosas y situaciones, hay posibilidad de enfocarlos desde distintos puntos de vista. O sea, en otras palabras, podemos mencionar varios conceptos de pensamiento crítico y todos ellos son válidos porque están viendo enfoques diferentes. Veamos, dentro de las diferentes concepciones que pueden darse del pensamiento crítico y que ustedes seguramente tienen, podemos convenir en que en términos generales se trata de la capacidad de analizar la consistencia de cualquier razonamiento que se llegue a afirmar. Esto implica llevar a cabo un procedimiento en diferentes etapas de desarrollo. Nosotros, tanto en el pensamiento común o vulgar, no científico, como también, claro, en el pensamiento académico, científico, escuchamos afirmaciones y en el común de los casos las aceptamos como si fueran verdades dogmáticas, verdades religiosas, palabra de Dios. Y fíjate que el pensamiento crítico es contrario a eso. El pensamiento crítico implica cuestionar, ponderar, valorar, profundizar. ¿Qué de cierto hay en esta afirmación? Entonces vamos a tener que seguir una ruta. Primero, tenemos la afirmación que nos llega a nuestros sentidos, la escuchamos, alguien la dijo o alguien la escribió en una obra. Bueno, entonces esa es la afirmación. Luego viene un proceso mío, un proceso interno del sujeto que plantea duda, un poco al estilo presocrático y socrático, donde se cuestionaba todo, ¿sí? Acuérdense Sócrates y su mayéutica. Llevaba un debate, una discusión en la que iba cuestionando afirmaciones que se hacían que parecía que eran rotundas, no admitían comentario en contra. Y Sócrates, con una habilidad y una inteligencia poco comunes, encontraba el talón de Aquiles, por decir algo, y ponía pues en evidencia, ponía en aprietos a quien había afirmado.
algo que parecía que no tenía discusión. Entonces viene eso, la duda. Y la duda, fíjense que ha sido, como todos podemos convenir, pues el motor para todas las investigaciones. Cuando alguien duda, cuando alguien piensa que las cosas pueden ser diferentes, entre otras cosas, provoca el cambio en lo que sea, en el conocimiento, en la técnica, en todo. Si el hombre hubiera repetido dogmáticamente todo lo que se decía, ahorita estaríamos en una cueva pintando paredes, como los hombres rupestres, porque a nadie se le hubiera ocurrido, como dice Platón, salir de la cueva. Entonces, porque hubo gente que no estuvo de acuerdo, que pensó que las cosas podrían ser diferentes, ha avanzado la ciencia, el conocimiento, la tecnología. Entonces, después de la afirmación, la duda. Y luego el análisis. Analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para precisamente estudiarlas y observar su relación y vinculación. Es lo que se hace en un laboratorio cualquier día, una mañana como esta, muy temprano, vamos a que nos tomen una muestra de sangre. La sangre está en un tubo de ensayo y es el todo. Y después se va a procesar con fuerza centrífuga, con químicos, y se va a descomponer en partículas, en átomos. Y eso va a dar por resultado que al tiempo nos den el estado de salud que guardamos, porque ese todo que era la sangre se descompuso en sus partes componentes y eso permite a los químicos y a los médicos determinar nuestro estado de salud o de enfermedad. Eso es un análisis y así lo decimos, me voy a sacarme unos análisis. Ahora bien, en las situaciones comunes analizamos las cosas y así lo decimos hasta en el lenguaje vulgar. A ver, vamos a analizar el problema, vamos a razonarlo, vamos a estudiarlo. Después haremos valoraciones, otra etapa. Ponderaremos, veremos la importancia del conocimiento que hemos adquirido y a lo mejor hemos encontrado nuevos conocimientos. A veces tenemos que descartar lo que se afirmaba porque no se comprobó su veracidad. A veces al contrario, encontramos la fuerza de la afirmación porque hemos podido demostrar que tiene razón. Entonces pueden pasar varias cosas después de esa indagación. Y entonces viene otra etapa, divulgar esa idea que hemos encontrado firme, sólida, o que hemos descartado porque no admitió la prueba a la que la sometimos. Y entonces vamos a divulgar el conocimiento que así está verificado. Eso es a grandes pasos lo que se hace en el pensamiento crítico. De esta forma, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia o veracidad de cualquier razonamiento que se exprese. Y con criterio científico, el científico tiene que dudar siempre de todo y comprobar, comprobar, comprobar. Claro, esos elementos para probar van variando porque va avanzando la tecnología. Por ejemplo, un caso histórico. Se afirma que un personaje de la historia, de nuestra historia nacional, dijo tal o cual cosa. Por ejemplo, se dice, pues el generalísimo Morelos dijo esto o aquello, frases. Pero de esto, pues en aquella época no había grabación. Lo que sí había era documentos. A lo mejor la frase está plasmada en un documento que una vez que verifiquemos que es auténtico, que no es falaz, entonces nos da una buena prueba de que eso afirmó el personaje. Pero en los tiempos que corren tenemos tecnología muy avanzada que permite grabar y videograbar. Y entonces tenemos un testimonio
más directo. De manera que si yo afirmo que el presidente Adolfo López Mateos dijo esto, pues no solamente hay documentos, sino que también tengo el video de su informe presidencial donde se escucha de su propia voz que está diciendo lo que yo afirmo. Entonces, este ejemplo que estoy poniendo, estos dos ejemplos de un personaje que vivió cuando no había esa tecnología y de otro que vivió en un tiempo que ya la había, pues facilita más la verificación. Y así como sucede en un asunto histórico, sucede en cualquier área del conocimiento. La tecnología avanza y entonces, claro, lo que se afirmó hace algunas décadas, ya no digas siglos, pues ahora está superado. Ahora bien, si yo me voy a la etimología, al origen, a la raíz de las palabras, me encuentro que pensamiento crítico son dos palabras. Veo primero pensamiento. ¿De dónde viene el pensamiento? La palabra pensamiento. Y de ahí pensar y todo lo que se pueda derivar. Pues viene del latín que en donde se escribe pensare. ¿Y qué significa eso? Pesar. Pesar, saber cuánto pesa, ¿sí? Comparar, calcular, tiene varias acepciones. El pensamiento lo define los diccionarios, cualquier diccionario, como una cualidad humana. Las personas, una de nuestras características es que podemos pensar. Entonces, el pensamiento es una cualidad, una característica de los seres humanos y consiste en desarrollar mentalmente procesos voluntarios o involuntarios para hacer abstracciones y relaciones de ideas que captan la propia realidad y el contexto y contorno que lo rodean. O sea, el ser humano es un personaje que es capaz de saber su existencia, de saber que existe y que con él existen otras cosas y seres, animales, plantas, otras personas y muchas otras cosas. Y puede hacer abstracción mental, o sea, lo que es objetivo, lo volvemos subjetivo. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, un amanecer en Acapulco, la guerra en Ucrania, ¿sí? Pues ustedes imaginan, al mencionar estos dos eventos tan diferentes, su mente inmediatamente pensó la imagen que tenemos de uno y de otro. Un amanecer en el puerto de Acapulco, que es una belleza para cualquiera que contemple esa naturaleza, y el terror de la destrucción de nuestros hermanos de Ucrania. Entonces, por tu mente pasó, nada más al mencionarlo. Por eso se dice que esos procesos son voluntarios o involuntarios. A veces queremos pensar, estamos estudiando algo y entonces voluntariamente estamos entregados a la idea que nos preocupa. Y a veces es involuntario. Un sonido, un aroma, cualquier cosa nos hace recordar, ¿sí? Está vinculado a un suceso de nuestra infancia, de nuestra juventud, de nuestros tiempos de estudiante. Y entonces, cuando escuchamos esa canción, evocamos una escena que ya vivimos. Por eso a veces es voluntario, nosotros lo provocamos y a veces es involuntario. Cualquier suceso nos hace recordar, pensar en una experiencia que ya hemos vivido. Y somos capaces entonces de hacer abstracciones y de relacionar ideas, que es precisamente lo que hacemos cuando estudiamos. Vamos a vincular, a engrapar ideas que son vinculantes. Entonces, esto nos va a dar un panorama mucho mayor. A veces incluso hasta materias dispares. Cuando estoy estudiando derecho administrativo, digo, caray, esto también lo he observado en derecho laboral. Y entonces estoy engrapando ideas que
tienen alguna vinculación. Eso me permite una mayor capacidad de entendimiento. Ese es el pensamiento. ¿Y qué quiere decir crítico? Crítico, en cambio, viene del griego. Se escribe crítico con K y significa juzgar cosas o situaciones. Entonces, el pensamiento es una abstracción en la que no solamente voy a hacer la abstracción de lo que veo, sino que además voy a hacer una crítica, o sea, voy a juzgar, voy a valorar si realmente lo que estoy afirmando o lo que se afirma por ahí es veraz o no lo es. Es decir, tengo la posibilidad o habilidad para juzgar afirmaciones que se planteen en cualquier situación. Si yo realizo ese ejercicio, ello deriva a otra cualidad humana, que es la del albedrío. Esto es tomar decisiones. Precisamente como me tomé la molestia de dudar, indagar, valorar, entonces puedo tomar decisiones, para lo cual se debe haber pasado por el proceso breve o largo, a veces es muy rápido y a veces es muy amplio, de reflexión, a fin de seleccionar entre dos o más opciones. Ese es el albedrío. Cuando yo digo que tengo albedrío, quiere decir que soy capaz de seleccionar entre opciones posibles. Precisamente porque he analizado, aunque sea de manera muy breve, hay veces que tomamos decisiones en el momento, ¿sí? No nos dan tiempo de pensarlo mucho. Y a veces sí nacen de una reflexión muy amplia. Cuando tú seleccionaste tu carrera profesional, hiciste una reflexión muy larga. Podías haber sido ingeniero, contador, actor, en fin, se te abría un abanico de opciones. Pero entonces sopesaste tu vocación, tus habilidades, tu futuro como profesionista, qué tanto futuro tenías en esa profesión, y finalmente tomaste una decisión. Unas decisiones son tan rápidas que ni cuenta nos damos, como cuando decides en una carta de menú qué plato es el que quieres pedir. No vas a pensarlo 3 meses, ¿verdad? Pero cuando se trata de decisiones que impactan directamente sobre tu vida, pues tienes que reflexionarlo muy bien, y te llevó mucho tiempo al fin decidir, este es mi camino, yo soy de aquí. Entonces, has tomado la decisión porque has visto opciones y las has ponderado, las has puesto como en una balanza. Ujú. Ahora bien, ese es el albedrío. Y esa es una cualidad del hombre como ser biológico. Los seres humanos tenemos albedrío, estamos seleccionando siempre entre opciones posibles. Ya ves que muchas veces se habla en el lenguaje, pues, común, libre albedrío. Eso es un pleonasmo, porque si es albedrío, tiene que ser libre. Si haces algo porque te lo imponen, ya no estás escogiendo. Entonces, decir libre albedrío es como decir subir para arriba o bajar para abajo, es un pleonasmo. El albedrío, por necesidad, tiene que ser libre. Si no es libre, entonces no es albedrío, estoy haciendo lo que me están obligando a hacer, como cuando me amenaza alguna persona con la integridad de mi persona o con mi propia vida. Pues tengo que hacer lo que dice porque estoy bajo una amenaza. Entonces ahí no estoy haciendo las cosas por mi voluntad, sino por imposición. El albedrío necesariamente tiene que ser libre, por eso no tiene caso hablar de libre albedrío. Los juristas, los abogados, y yo sé que en esta audiencia hay muchos abogados, habrá alguna otra persona que no lo sea, que tenga otra profesión, pero muchas de ustedes son abogados, abogadas. Y entonces los abogados, los juristas, tenemos en muchas ocasiones que ponderar entre la tutela de valores fundamentales. A veces hay valores que son muy, muy importantes, pero tenemos que seleccionar. Y entonces tenemos que ver a quién le damos el apoyo.
Imagínate tú en materia electoral que una persona me diga, como ha sucedido, me diga, mira, yo quiero que se me apoye en una forma de cuota afirmativa, ¿sí? Porque resulta que pues yo soy mujer y las mujeres tenemos por ley, por jurisprudencia también, que ser valoradas en preferencia a los hombres para lograr finalmente la equidad. Pero enfrente, para ese mismo cargo, hay una persona que me dice, pero ¿qué crees? Yo soy discapacitado. Y aquí hay constancia de que lo soy. Y entonces, bueno, las dos situaciones tienen ponderación para acción afirmativa. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? Porque hay un solo cargo y dos personas que con toda justicia reclaman el cargo. Bueno, ahí el juez tendrá que ponderar según el caso concreto. Y así como ese ejemplo podríamos poner muchos. El abogado, ya sea postulante, litigante o juez, estar en el poder judicial en cualquier área, muchas veces tiene que ponderar, tiene que decidir entre dos o más opciones posibles. Hay un pensador en la historia de la filosofía que vivió entre los siglos XVI y XVII. Se trata de Francis Bacon. Él vivió entre 1561 y 1626. Y él decía, hablando ya del pensamiento crítico, que para desarrollarlo se debe tener, claro, en el lenguaje de su época, en la forma de ver las cosas en su época, decía, deseo de buscar o indagar. O sea, si la persona es apática, si no le interesa, pues obviamente no va a mover nada, va a aceptar lo que le dicen. Entonces tiene que haber un deseo de buscar, de indagar, una curiosidad, diría yo. Debe tener paciencia para dudar, porque dudar implica un esfuerzo. Debe tener vocación para la meditación. Hay gente que no la tiene, que es muy pragmático. Debe tener lentitud para afirmar. ¿Por qué? Porque sabe que así como él cuestionó, lo pueden cuestionar a él. Entonces no debe afirmar si no está segurísimo de lo que afirma. Entonces debe ser lento en afirmar. ¿Por qué lento? Porque hasta que esté muy seguro de lo que está diciendo. Debe tener disposición para considerar, o sea, para poner en balanza, para ponderar, decimos los abogados. Cuidado para poner orden en las ideas. Y ¿sí? Odio ante todo tipo de imposturas. O sea, se debe revelar ante cualquier afirmación que no sea veraz. O sea, debe detestar la mentira. Otro autor, pero este ya contemporáneo, Robert Emis, dice que el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo y razonable, que se centra en que la persona pueda decidir qué creer y qué hacer. Ahí está su albedrío. Por eso el pensamiento crítico va vinculado, va engrapado al albedrío. Si yo tengo pensamiento crítico, si voy a dudar de las afirmaciones y las voy a poner a prueba, entonces voy a tener la capacidad de decidir entre dos o más opciones que se me presenten. O sea, como dice Emis, es decir, voy a tomar la decisión de qué creer y qué hacer. Y en un pensamiento así evaluativo, porque estamos evaluando para poder tomar decisión, pues entonces realizas juicios de valor de las acciones y situaciones que se te presentan en la vida cotidiana. Estás valorando. Y hay afirmaciones que están probadas y otras que no. Y hay además verdades primordiales y otras secundarias. O sea, eres capaz de poner en orden, como dice Bacon, tus ideas. ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo que simplemente complementa, apoya a la idea principal?
¿A qué es contrario el pensamiento crítico? Esto también nos da mucha luz. Si yo tengo pensamiento crítico, es mi manera de ser, entonces, ¿qué es lo contrario a no tenerlo? Pues el pensamiento crítico es contrario a dogmatismos, prejuicios, convencionalismos, idealizaciones y autoritarismos. Claro, cada una de estas expresiones tiene que ser definida. ¿Qué entiendo por dogmatismos? Verdades a priori, que no se discuten, ¿sí? Ah, pues tú las vas a discutir. Es que esto es un dogma. No, en el pensamiento crítico no caben los dogmas. Entonces hay que cuestionarlo todo. No hay verdades a priori. ¿Qué son los prejuicios? La palabra te lo dice. Presignificantes de, ¿sí? Y juzgar. O sea, juzgar antes de probar. Afirmar algo que no te consta, solamente basado en apariencias. Los prejuicios. Y fíjate que en una sociedad cualquiera, de cualquier tiempo, la contemporánea, la medieval, la antigua, y aquí o en el país de enfrente, hay muchísimos prejuicios. Ahora esto se ha limitado mucho porque ya ves que la Constitución y los documentos de convención, pues no permiten la discriminación. Pero ¿cuánto tiempo hemos vivido con discriminación? Y entonces, pues era la cultura común, ¿sí? De manera que esos son los prejuicios, juzgar antes de, por apariencia, ¿sí? Por apariencias. Entonces, los prejuicios no se admiten en el pensamiento crítico. Tampoco los convencionalismos, reiterar frases hechas y no comprobadas. Te voy a poner dos ejemplos históricos. Uno, en nuestra historia nacional, la Malinche traicionó a la patria. Y hasta la fecha hablamos de malinchismo como de una traición a la patria. Pues fíjate que eso no sucedió, porque en tiempos de la Malinche y en su contexto histórico, no existía el concepto de patria. Malinche no supo que era la patria, ni pensó en la patria, ¿sí? O sea, esa entrega y apoyo a Cortés no sucedió hace 15 días, sino en el siglo XVI. ¿Y qué crees? En el siglo XVI no existía la patria mexicana. Entonces ya sería cosa de pensar qué fue lo que pasó con la Malinche. Otra, Santana vendió Texas. ¿Te consta? ¿Has visto el documento? ¿En cuánto la vendió? Sería interesante. ¿Qué pasó con el dinero? Santana no vendió Texas. Texas no la vendió ni Santana ni nadie. Texas la perdimos. La perdimos en 1836. Lo que realmente vendió Santana fue el territorio de la Mesilla, una franja de territorio nacional que se ubicaba en los estados de Sonora y parte de Chihuahua. Eso sí fue vendido por Santana. Pero Texas no la vendimos, la perdimos. No es lo mismo decir vendí mi carro que me lo robaron. Pero fíjate cómo afirmamos y nos moriríamos en la raya afirmando Santana vendió Texas. Pues fíjate que no. Revisa tu historia, tu libro de texto de la primaria y vas a ver que nadie vendió Texas. Texas la perdimos. Es muy diferente. Entonces, esos son los convencionalismos, reiterar frases hechas y no comprobadas. Idealizaciones, suponer que alguien obrará necesariamente de alguna manera, ¿sí? Idealizamos. Y entonces decimos, el amor materno, por ejemplo. Pero no todas las madres tienen ese amor materno, ¿eh? Hay madres que han matado a sus hijos o los han abandonado. Los hombres no lloran.
¿Cómo de que no? Y así muchas afirmaciones que idealizamos. Hacemos en nuestra mente un poco de torcedura y pensamos que necesariamente se va a actuar de acuerdo a ciertas idealizaciones que tenemos. Y también autoritarismos, que es muy frecuente. Aceptar algo porque lo expresó algún personaje reconocido. Es que lo dice el doctor don fulano de tal en su libro. Es que lo dijo Aristóteles. Es que lo dijo, no sé, algún personaje histórico. Pues sí lo dijo, pero lo dijo en su tiempo. Los griegos hablaban del átomo, lo que ya no se podía dividir, y ahora sabemos que el átomo sí se divide. Lo que pasa es que la tecnología de los griegos no alcanzaba para tal. Entonces, no porque lo dijo fulanote, es cierto. Las afirmaciones aún de personas muy respetables y reconocidas en cualquier ámbito del conocimiento pueden estar superadas al paso del tiempo. Entonces, el pensamiento crítico es contrario a todo esto: dogmatismos, prejuicios, convencionalismos, idealizaciones y autoritarismos. Ahora, sobre este camino que estamos llevando, nos hacemos estas preguntas. La primera: ¿es posible adquirir el pensamiento crítico? O sea, ¿es algo que podemos adquirir? Bueno, pues si lo entendemos como una habilidad, porque finalmente eso es el pensamiento crítico, una forma, un dominio de hacer las cosas, pues se forma un hábito. Quien practica el pensamiento crítico con frecuencia, pues toma como un hábito, como cualquier otro que tengas, como el hábito de la puntualidad que tú tuviste esta mañana. Siempre eres muy puntual y aunque era una hora muy temprana, tú ya estabas en tu dispositivo listo para tomar tu clase. Entonces, así como adquirimos hábitos en nuestra conducta cotidiana, también el pensamiento crítico, a quien lo practica con frecuencia, se le vuelve un hábito. Siempre está cuestionando. Esto es como una conducta constante en cada individuo. Y entonces la respuesta es sí, sí se puede adquirir. Sí es algo que si no tenemos lo podemos adquirir. Y entonces vendría la siguiente pregunta obvia. Bueno, ¿y cómo lo adquiero? Ah, pues el cómo se plantea precisamente a través de la educación. Ya vamos entrando en nuestra materia, porque acuérdate que nuestra materia habla de educación. Ahora bien, los sociólogos, no los abogados, no los filósofos, los sociólogos, entienden a la educación como un proceso de socialización o de adaptación social del sujeto a la sociedad en la que se encuentra inmerso. Esta idea ya la apuntaba, por ejemplo, el propio Sócrates, cuando en el banquete de Critón establece esa idea que la educación es un proceso de adaptación a la sociedad. Es decir, cuando un sujeto nace, llega en medio de una sociedad que obviamente no conoce, pero a través de la educación va aprendiendo qué es lo que espera la sociedad de él, los roles que debe cumplir, por ejemplo, según su género, por ejemplo, según su relación con los demás, su papel de hijo, su papel de hermano, de compañero de estudios, etcétera. Entonces la educación nos va adaptando, nos va metiendo a lo que se necesita, ¿sí? Entonces, la educación es un proceso de adaptación social. Por medio de la educación aprendemos a expresarnos en la lengua común, la que decimos materna. Si en mi comunidad se habla el español, pues yo aprendo esa lengua. Como un niño que nació en Francia, pues aprende el francés, en esa forma se expresa. Nos adaptamos a reglas de conducta que se utilizan en nuestro grupo. Vamos imitando, vamos copiando. Hay que dar las gracias, hay que pedir por favor,
hay que ceder el asiento a una persona discapacitada, etcétera. Aprendemos los roles, los papeles que nos exige la sociedad. Tienes que ser como hijo de esta índole, como hermano de esta índole. Y así vamos aprendiendo que hay roles, que hay papeles, y que en la medida que los cumplas serás aceptado en tu sociedad. En la manera que tú te enfrentes contra el rol, pues vas a recibir sanción social. O sea, son papeles estereotipados y aprendemos a desempeñarlos. Aprendemos sistemas normativos, sabemos que hay leyes, que hay reglas del trato social, que hay pues todo tipo de normas que van regulando y controlando nuestra conducta. Hay manifestaciones culturales, fiestas, comidas, eh, situaciones comunes en las que participamos. Es conveniente que desde la infancia, por eso, las personas aprendan a desarrollar este tipo de metodología, porque en la adultez, o sea, si tú enseñas desde niño, desde tierna edad, a que tenga pensamiento crítico, va a ser más fácil que lo adquiera a que se lo quieras implementar a una persona ya adulta, porque el adulto ya se ha impactado su pensamiento con una serie de ideas que han sido admitidas sin ninguna selección o verificación, y consecuentemente le resulta más difícil cuestionarlas y desecharlas. Entonces, una persona adulta generalmente ya está casada, por decirlo de alguna manera, con su forma de pensar, y desprenderse de ella le cuesta mucho trabajo. Eso es lo que sucede con los prejuicios. A ti se te enseñó a repudiar a personas que no comparten los roles de sexualidad tradicional, y ahora que te dicen que no puedes hacerlo, que cada persona es libre de vivir su sexualidad conforme su naturaleza le pida, pues te cuesta mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque ya en tu mente está muy arraigado, echando raíces. Entonces, aunque la ley dice, pues para ti resulta muy difícil su cumplimiento. Esto es un ejemplo. Ya tienes prejuicios, ya tienes dogmatismos, y bloquearlos, hacerlos a un lado, es muy difícil. Por eso, pues es mejor, sin que perdamos de vista a los adultos, es mejor empezar desde el niño a que tenga pensamiento crítico. Yo he dicho que cuando tú practicas el pensamiento crítico lo vuelves un hábito, o sea, algo que haces constantemente. Cuando yo veo la palabra hábito, me imagino a un religioso o a una religiosa con su vestimenta. Decimos, trae su hábito de franciscano. Bueno, porque siempre anda vestido así, por eso se le llama hábito. Y lo que yo hago reiteradamente día con día, pues es un hábito, no físico como el que usa el religioso, sino es un hábito conductual. De tal manera que hasta podemos ser adivinables, podemos ser previsibles. Seguramente te dijo esto porque siempre dice esa palabra cuando se sorprende. Ya somos previsibles. Ahora bien, cuando adquirimos ese hábito, presenta estas características positivas la persona. Analiza con metodología y objetividad los argumentos que se plantean en su entorno. Como no está casado con ninguna idea, no se apasiona por defenderla o atacarla, sino por analizarla con objetividad. Otra, además de analizarlo, los prioriza, se da cuenta cuáles son las ideas fundamentales y cuáles son las secundarias o derivadas que simplemente apoyan a las primeras. Entonces aprende a dar prioridades en su vida. ¿Qué es más importante? ¿Sí? ¿Qué es a lo que debe tenerle atención?
Por otro lado, tiene capacidad de relacionar ideas, de eso ya hablamos. Voy juntando, es que esto me recuerda que en otro ámbito hay también esta idea, y entonces voy juntando ideas que a veces están muy dispersas. Y es lo que los profesores queremos en los alumnos. Les decimos, esto lo vimos hace 3 clases, ahora viene a colación con esto. Y al principio a los alumnos les cuesta trabajo, pero ya después se va haciendo un hábito. Además, se le facilita encontrar inconsistencias, porque a tanto que siempre analiza las cosas, inmediatamente pilla donde hay un punto débil en el argumento. Se da cuenta de inmediato, como lo hacía precisamente Sócrates. Tú afirmabas algo que parecía que era incuestionable y anda, que te salía Sócrates por donde menos te lo imaginabas. Entonces tiene esa característica, rápidamente encontrar inconsistencias, como la persona que está acostumbrada a revisar documentos. Se lo llevas a que lo revise y parece como que tiene imán, ¿verdad? Luego, mira, aquí hay un error ortográfico, aquí hay un error de puntuación, lo que a otra persona le hubiera pasado desapercibido, pero es que a tanto está revisando que ya tiene ojo clínico, pero le atina a la primera. Por otro lado, aborda de manera consciente y responsable sus problemas. O sea, no tiene miedo a afrontarlos, porque está acostumbrado a analizar y decidir. Entonces, cualquier problema, hay problemas muy sencillitos que se resuelven con facilidad, que prácticamente ni problemas son, y hay otros que sí son muy graves, que requieren una propias cadenas que lo ataban y su pensamiento se hace más abierto. Richard Paul y Linda Elder señalan 7 estándares intelectuales universales aplicables al pensamiento crítico, a saber, claridad para expresar ideas en forma directa y con lenguaje ciudadano. Como la persona ha sido capaz de indagar, de investigar, de verificar, pues generalmente se expresa de una manera sencilla, directa, sin barroquismos, y entonces pues su expresión es más clara. Por otro lado, veracidad, porque ha comprobado lo que dice apoyándose en fuentes confiables. Entonces ahora sí te dice con la seguridad, esto está confirmado porque en tal lugar se hizo una investigación, hay esto que lo respalda, en fin, tiene la forma de invocar verdades que son confiables, fuentes que son fidedignas y que tú mismo puedes verificar. Precisión, sabe destacar las ideas centrales de las secundarias, como hemos dicho. Pertinencia, descarta las ideas que no se vinculan con lo que se debate. Muchas veces cuando estamos debatiendo, discutiendo, alguien saca un argumento que puede ser muy interesante e incluso válido, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? O sea, es otra cosa. Si yo estoy hablando de que se cometió un ilícito y esa persona dice, pues es que ilícitos los cometen muchas personas, sí, claro. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? No porque otros cometan el ilícito es válido que éste lo cometa. No es lo que se está discutiendo, no estamos discutiendo si muchos, pocos o nadie hace el ilícito, sino en este caso se cometió o no. Entonces no traigas un argumento que no abona, que no aporta, que es ajeno, ¿sí? Es para otra discusión. Y por otro lado, profundidad, porque exige tanto él hacia los demás como los demás hacia él, que los argumentos tengan profundidad, que no sean superficiales, que se escargue profundo hasta la raíz, hasta los cimientos. Y esto da también otra característica o estándar, la lógica, porque como parte de la filosofía, que es la lógica, es una disciplina filosófica, la lógica parte de razonamientos y de principios
que dan el pensamiento coherente. Entonces, necesariamente el pensamiento crítico se tiene que apoyar en las reglas de la lógica. Ahora bien, nuestro tema dice educación electoral. Y aquí yo invoco lo que afirma el doctor José Ramón Narváez Hernández, un académico muy prestigiado y muy estimado en la comunidad universitaria, y además es profesor de la Escuela Judicial Electoral. A lo mejor ustedes lo han escuchado en más de una ocasión en sus intervenciones. El querido doctor José Ramón Narváez señala que el mismo tema de electoral ha diluido la temática rica que debe contenerse en esta especialidad jurídica. No es lo mismo electoral que ciudadano. El doctor Narváez dice, mira, es que hablamos, por ejemplo, de derecho electoral y entonces de educación electoral. Y nos quedamos con la idea que lo único que vamos a tratar es el asunto de las elecciones, incluso de la jornada electoral y sus resultados en concreto. No, lo electoral abarca un universo muy amplio, implica la participación política de la ciudadanía. Lo electoral apenas es una parte, sí importantísima, pero una parte al fin de lo que abarcamos con la palabra derecho electoral o educación electoral en su caso. Esa participación política la entiende el doctor Narváez como un derecho humano reconocido en el ámbito constitucional y convencional. Entonces, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como las constituciones de las 32 entidades federativas mexicanas, como los documentos que ha reconocido, ha firmado y ratificado el Estado mexicano, en todo se consagra ese derecho que tenemos de participación ciudadana. Por eso el doctor Narváez dice, ese derecho de participación ciudadana es un derecho bisagra. Imagínate en una puerta con sus bisagras que une el marco con la puerta. Y así dice él, es un derecho bisagra. ¿Por qué le da esa connotación a la participación política? Porque implica muchos otros derechos. O sea, ata, une, atornilla otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la conformación y militancia en partidos políticos, al voto activo y pasivo, a la consulta popular, a la revocación de mandato, al ejercicio político electoral por usos y costumbres, y un largo, pero larguísimo, etcétera. Entonces el doctor Narváez pone el dedo en la llaga, dice, no nos quedemos con la idea de que lo electoral solamente se refiere a los procesos de elección. No, esos forman parte, pero el universo que abarcamos con la palabra, con el término derecho electoral o educación electoral, es muy amplio. Y por eso esa participación política la considera como un derecho que está consagrada en la Constitución y en derechos, en documentos de convencionalidad, y la llama bisagra, porque une a muchísimos otros derechos. En ese contexto, y con la perspectiva de que el pensamiento crítico permea en la cultura cívica, ya apareció otro tema, desde la infancia, el vecindario y la escuela elemental pueden ser lugares de ejercicios de participación activa en la toma de decisiones. Fíjate que se habla, y a lo mejor ustedes en sus estudios de primaria, secundaria, llevaron una materia que se llamaba civismo. Hubo un tiempo en que se interrumpió, ¿sí? Por decisiones gubernamentales no siempre muy bien tomadas, se, se terminó la educación cívica, ya no se daba civismo en las escuelas y ahora se ha vuelto a dar. Pero, ¿qué es el civismo? Si tú llevaste clases de civismo en tu primaria, en tu secundaria, te acordarás que había una definición muy tradicional, pero muy mala,
muy mala porque no daba a entender mucho de lo que era el civismo. En los viejos libros de civismo se decía, el civismo es celo por las instituciones e intereses de la patria. Es un concepto muy apasionado, pero muy poco profundo. Celo, ¿qué significa celo? Cuidado, ¿sí? Que le das realce, que te preocupas. Dice celo por las instituciones, pero ¿cuáles instituciones? Pues entendemos que, por ejemplo, los poderes de la Unión o cosas así, está muy diluido. E intereses de la patria, pero la patria es un concepto muy subjetivo. La patria es un concepto meramente emotivo, ¿sí? La palabra patria viene del latín pater, por eso México es mi patria, porque es la tierra de mi padre. Entonces, como que ese concepto que repetían así, pero de manera obvia en cualquier libro de civismo de antes, pues no nos sirve mucho. Hoy se define al civismo como una asignatura que estudia las normas básicas de comportamiento social y su aplicación en la vida cotidiana. O sea, nos enseñan a comportarnos conforme a normas dentro de nuestro contexto social. Eso tiene más sentido. Bueno, pues entonces para recibir esa educación cívica, para aprender que en el contexto donde yo me desarrollo hay normas, hay autoridades, hay reglas del juego, pues entonces los lugares, digamos, obvios y de primera instancia que tiene una persona en los primeros días de su vida, pues son su propia casa, la escuela, el vecindario. Y ahí empieza a haber núcleos sociales. Por ejemplo, la sociedad de padres de familia. Y esto está aquí en esta lámina entre comillas porque pues no se está abarcando el lenguaje incluyente. Debería decir padres y madres de familia. Pero bueno, en las escuelas hay sociedad de padres de familia y se reúnen para discutir y tomar decisiones en torno a problemas que afectan la estancia de sus hijos en las escuelas. También hay jefaturas escolares. En el grupo se nombraba un jefe o una jefa de grupo. Se proponía y la gente, los muchachos, los niños levantaban su mano apoyando a una u otra persona que iba a ser una persona que iba a colaborar con el profesor o profesora para los trabajos dentro del aula. Entonces eso va enseñando a los niños esa convivencia, esa decisión, esa votación. También en los propios profesores se reunían en colegios, los colegios de profesores de tal materia. Entonces, el niño desde su tierna infancia, pues va viendo esa forma de realizarse, de desempeñarse, las juntas vecinales. En algún momento nos reunimos los vecinos de la cuadra, de la colonia, y discutimos los asuntos que nos afectan a todos y tomamos decisiones. Por ejemplo, en los pueblos y comunidades originarias, los pueblos indígenas, la asamblea comunitaria es el órgano cúpula de decisión. Es decir, el órgano central de esas comunidades es la asamblea comunitaria, que está integrada por hombres y mujeres con capacidad para participar políticamente. Entonces, tú ves hasta las fotografías que se toman donde están todos los vecinos, todas las personas que viven en la comunidad y que están en edad ciudadana y que pueden discutir y tomar decisiones, vota a la mano alzada o con rayita en el pizarrón, etcétera. Ahora bien, nosotros nos percatamos que es muy común que las personas acudan, hombres y mujeres, papás y mamás, acudan acompañados de sus niños y niñas. Es decir, no se les impide entrar. Y los niños se involucran tanto, empiezan a ver cómo discuten y cómo toman decisiones, los argumentos, etcétera. No entienden mucho quizás, pero sí se dan cuenta del proceso.
Y a veces hemos sorprendido que hasta los niños levantan su manita. Cuando dice, a ver, levanten la mano, y el niño, como ve que todos levantan la mano, él también levanta su mano. Obviamente no se le va a tomar en cuenta, no se va a contar su mano, pero ya empiezan a vivir ese estilo, esas decisiones colectivas, esa responsabilidad frente a los demás. De manera que cuando sean adultos y les toca a ellos realmente sí participar, pues ya tienen la experiencia que vivieron con sus mayores. De esta manera, por ejemplo, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, nos dice que la educación debe darse desde la infancia temprana y la llama educación ciudadana, para que al tiempo que las personas se vuelvan ciudadanos y ciudadanas, estén con un conocimiento crítico e informado y que participen consciente y responsablemente en la toma de decisiones políticas en sus comunidades. Esta educación debe planearse de forma general y permanente. La UNESCO, desde la década de los 90, comenzó a propagar la idea de que la educación desde el jardín de niños hasta los estudios de secundaria preparatoria debían ser fundamentados en pensamiento crítico para que formemos otro tipo de personas, otro tipo de mentalidad. Vamos a analizar lo que la UNESCO dijo en ese momento, pero también está diciendo que no olvidemos a las generaciones que ya están formadas, o sea, a los adultos. Pero tengamos mucho cuidado en preocuparnos sobre todo de la infancia y la adolescencia. Esa educación ciudadana que propone la UNESCO tiene dos enfoques. El análisis de la persona como titular de los derechos humanos y el análisis de las personas como titulares de los derechos político-electorales que su sistema normativo nacional reconoce y tutela. Entonces, esa educación me debe dar conciencia de cuáles son mis derechos humanos. Esos son generales para toda la humanidad. ¿Y cuáles son mis derechos político-electorales que me reconoce mi sistema normativo aquí en México y que consecuentemente los tutela a través de instituciones dedicadas a eso, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Eso dice la UNESCO. Ahora, yo en lo particular anexo algo que no dice la UNESCO, pero decimos aquí, nosotros apuntamos en ambos casos, en ambas perspectivas, derechos humanos y derechos político-electorales de mi país, el conocimiento fehaciente de derechos y obligaciones, lo que es propio en la relación jurídica. Es decir, es bueno que conozcamos nuestros derechos, es bueno que exijamos su cumplimiento, eso no se discute. Pero recordemos como abogados que en el derecho la relación es bilateral. Y que entonces un derecho implica una obligación, porque hablamos mucho de los derechos, pero poco de nuestras obligaciones. Y entonces, por ejemplo, decimos, no debe haber discriminación. Y si yo siento que me discriminan, me molesta y protesto. Y está bien, pero yo discrimino. Fíjate, desde pequeños, el bullying en las escuelas. Y esto es una plaga cotidiana. Mientras estoy dando esta clase, en alguna escuela ya está haciéndose bullying por ahí. Esto es precisamente el resultado de que no entendemos que un derecho implica una obligación. Así como yo exijo que se me respete, pues yo tengo que respetar a los demás. No es gracioso hacer bullying, ni es una labor que podamos encomiar. Debemos combatirla, debemos terminar con ese bullying. Así como a ti no te gusta que afecten tu dignidad,
Tú no puedes afectar a otro. Y la Constitución es clarísima, no debe haber discriminación por ningún concepto. No, no vale género, raza, origen nacional, lo que quieras. Entonces, así como tú exiges respeto a tu persona, y qué bueno que lo exijas, cúmplelo respecto a los demás. Ahora bien, la UNESCO, seguimos con el documento de la UNESCO, desde 1998 considera que una educación de esta naturaleza tiene 3 objetivos principales. Educar en temas de ciudadanía, derechos humanos e institucionales. Aprender a ejercer derechos, y yo le pongo entre paréntesis porque eso lo anexo yo, y cumplir obligaciones. Así como estamos prestos a que nos cumplan nuestros derechos, también tenemos que estar prestos para cumplir nuestras obligaciones. Generar un sentido de responsabilidad individual y comunitaria. O sea, eso rompe ese sentido de egoísmo que arrastramos desde la cultura romana. Decimos mi casa, mi tierra, mi propiedad, mi profesión, mi. Y acuérdate que no estás solo en el universo. Entonces también tienes responsabilidad frente a tu contexto. Ahora bien, en consecuencia, tal educación que propone la UNESCO se debe impartir con perspectivas de individuo y sociedad nacional, ciudadano o ciudadana y gobierno, ciudadano o ciudadana y vida democrática, individuo y sociedad internacional. Y es precisamente la perspectiva que se quiere abrir, que el educando entienda que vive inmerso en una sociedad nacional que implica desde su barrio, desde su cuadra, hasta su estado o entidad federativa, hasta todo su país, pero también ante la comunidad internacional. De manera que lo que afecta a un país o al otro, aunque tú ni conozcas los tales países, te afecta a ti. Si en X lugar del mundo se violentan los derechos, si en X lugar del mundo se sufre un siniestro de naturaleza pues, geográfica o telúrica o lo que sea, afecta a ti, aunque ni conoces el país, porque tienes una condición internacional. Bien, ahora, ¿qué produciría una educación como la que propone la UNESCO? Naturalmente que este tipo de educación, específicamente si se basa en el conocimiento y aplicación del pensamiento crítico de las personas que la reciben, genera una ciudadanía, ojo, vigilante, crítica y exigente, que vendría a sacudir estructuras oxidadas y prácticas de corrupción arraigadas por una permanencia inveterada. Por eso a muchos malos políticos no les interesa este tipo de educación, porque de aquí egresarían hombres y mujeres que estarían vigilantes, observantes, críticos y exigentes, porque la soberanía radica en el pueblo, no en el gobernante. Entonces, claro, pues al gobernante lo que menos le interesa es que lo critiques y que lo cuestiones y que le exijas. Es mejor que seas tranquilo, que te conformes. La ciudadanía dejaría de ser pasiva, aunque su voto sea activo, y asumiría el papel que le corresponde como actor o actriz estelares de la vida democrática. En la obra de la democracia, tú y yo somos actores y actrices principales, porque somos los componentes del pueblo, y la soberanía, así lo establece la Constitución y la teoría política, radica en el pueblo. El gobernante solamente debe desempeñarse para administrar lo que al pueblo le interesa. Entonces cambian los papeles, ya no estoy yo al servicio del gobernante, sino el gobernante está a mi servicio.
Esta ciudadanía indudablemente sería participativa y buscaría mejores espacios de expresión política que no se conforman con el día de la votación. Quieren otros espacios para expresar sus ideas, para apuntar sus cuestionamientos, para sugerir iniciativas de ley, porque ya no quedaría sujeta al tradicional papel de benefactora de un estado bienestar. El Estado me lo da todo. El Estado es como mi padre, sí tiene una presencia paternal. El Estado me da, el Estado me provee y yo me dejo querer. Consecuentemente no puedo exigir, sino que sería el titular de la soberanía en un Estado constitucional o garante de derecho. Entonces, cuidado con la educación, porque cuando tú cambias la educación, cambias también la composición social. Por ello se debe buscar desde la educación preescolar, como les decía, y a lo largo de toda la vida curricular académica, o sea, hasta el posgrado, que exista la discusión dirigida, inteligente, o sea, el debate de las y los educandos en torno a temas de diversa índole, científicos, culturales, deportivos. En el aula podemos discutir sobre todos los temas que nos afectan y vamos viendo y encontrando caminos. Velar porque las relaciones sociales en la escuela, en el vecindario, en el hogar sean de respeto, de inclusión y de compromiso. Se acabó el bullying, se acabaron los prejuicios, se acabaron las discriminaciones. Todos tenemos algo en común, somos seres humanos. Y así como yo merezco todo el respeto de los demás, todos los demás merecen todo mi respeto. De esta manera, la educación ciudadana tiene por objeto conjunto lo particular, conjuntar lo particular con lo universal, lo nacional con lo internacional. Nada de que como México no hay dos, y no, como México hay muchos, porque todos son Méxicos. Que yo ame a mi tierra, pues es natural, es mi tierra, ¿sí? Pero debo reconocer que todos son países, todos tienen cultura, todos tienen mucho que aportar. Y lo individual con lo social. Todo ello se puede lograr integrando la enseñanza sobre derechos humanos a la educación cívica y ciudadana, pero siempre con la orientación del pensamiento crítico. Este enfoque abre puertas, rutas para la paz, los derechos humanos y la democracia. Esa concepción es de la UNESCO. Dice, eduquemos para la paz, para los derechos humanos y para la democracia. Esto lo dice la UNESCO en 1998. Ahora, con estos apuntamientos, podemos observar la estrecha relación que guardan los conceptos de participación ciudadana, difusión y educación electoral para fomentar el pensamiento crítico, que es el tema de esta sesión de esta mañana. ¿Te acuerdas que te dije, no pierdas de vista el título de la explicación o la conferencia? Textualmente dice participación ciudadana, difusión y educación electoral para fomentar el pensamiento crítico. Eso dice el tema. Nosotros tomamos estas palabras, estos conceptos, pero le vamos a añadir y le vamos a cambiar el orden. Nosotros proponemos vincularlos así: democracia, educación electoral, pensamiento crítico, difusión, participación ciudadana responsable. Entonces, fíjate, a participación ya le añadimos ciudadana responsable. Fíjate también que hemos cambiado el orden. Y ahorita que expliquemos todo esto que continúa, vamos a ver por qué estamos cambiando el orden. Mira, añadimos el concepto de democracia, que no la tenía el título de la conferencia, y acotamos cada concepto y lo colocamos en un orden lógico distinto. Vamos a empezar por democracia.
La democracia se entiende como un régimen político que debe servir de molde contenedor de cualquier acción educativa que se intente para involucrar a la ciudadanía en la cosa pública. Esto porque en un régimen dictatorial en esencia, aunque el discurso sea democrático, no sería factible oficialmente establecer dicha educación. Si yo estoy en un país donde la Constitución dice que somos democráticos, pero en la vía de hechos, tal democracia no existe. Hay una dictadura. Bueno, pues es un sueño utópico pensar que va a haber cambios en la educación, porque como dijimos hace un rato, a quien menos le interesa formar una ciudadanía participativa y crítica es precisamente al dictador. Al dictador le conviene gente tranquila, conformista, que acepta todo, no una que cuestione. Entonces, lo primero que tenemos que tener es como si fuera un bastidor en donde vamos a tejer o pintar. Lo primero que necesitamos es que haya democracia, para que sobre ella haya una educación para la democracia. Y si yo voy a mi constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo tercero me define a la democracia. Cualquiera de ustedes diría, oiga, pero el tercero se refiere a la educación. Sí, claro. El tercero de la Constitución se refiere al sistema educativo. Pero cuando califica ese sistema como debe ser, nos dice que será democrático. Y entonces, en palabras de la Constitución, dice, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, que sí lo son, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es palabra del artículo tercero de la Constitución. Entonces, fíjate, me dice, sí, es un régimen político, obviamente, pero es además un sistema de vida, una forma de vivir. La democracia no se ejerce solamente el día de la elección. Ese día es lo más visible. Ese día las cámaras de los medios y todo el mundo está atento a qué está pasando. Es el día de lujo de la democracia, pero no es el único día. La democracia es una manera de vivir. Es como una ropa que debes traer puesta. Te la debes creer. Nos exige ser demócratas todos los días y en todos los actos de nuestra vida pública, no solamente como servidores públicos, sino como titulares de la soberanía que somos. Pero también dice que se basa en un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Cómo puedes admitir que los índices de pobreza y de extrema pobreza en México sean tan elevados después de más de 100 años de revolución social? ¿Esto es mejorar constantemente al pueblo? Pues no los cuestionamos. Por eso una cosa es el discurso y otra la realidad. Porque un sistema democrático no cabría esos índices de marginación tan brutales. El criterio que orienta, también dice la Constitución, a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos. ¿Qué efectos tiene la ignorancia? La servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Entonces, tenemos que ser contrarios a todo ese tipo de lacras y esto lo pide la Constitución, no yo. Y nos sigue diciendo el artículo tercero constitucional que el sistema educativo será democrático, nacional, contribuirá a la mejor convivencia, equitativo, inclusivo, intercultural, integral y de excelencia. Pero si nosotros vemos el índice educativo que tiene nuestro país es de primaria, eso le podemos llamar excelencia. Entonces todavía hay muchísimas cosas que resolver en el ámbito educativo.
que no están resueltas, a pesar de que ha venido el gobierno de A y el gobierno de B y el gobierno de Z, y todos los gobiernos traen reformas educativas, pero los resultados son terribles. Entonces hay una tarea muy larga, ¿no? No es una cosa que se pueda así como varita mágica lograr. Bueno, entonces ya hablamos de la democracia, ya vimos la Constitución cómo quiere esa educación. Pues hablemos de la educación ciudadana, la que, como ya se dijo, impacta sobre la ciudadanía en funciones, o sea, sobre los adultos, sobre tú y yo, que somos ya ciudadanos, y también sobre las nuevas generaciones de futuros ciudadanos. Estoy hablando de niñas, niños y adolescentes, sin restringirse al aspecto meramente electoral, como nos advierte el doctor Narváez. Si no nos metamos nada más a saber cómo son las elecciones, eso está bien, pero eso es apenas un ladrillo de una enorme pared, abarcando sí, pero añadiendo todo el contexto de la vida democrática nacional e internacional, lo que le da una dimensión universal. Ahora hablemos del pensamiento crítico. Pensamiento crítico porque tal educación debe tener como metodología fundamental este tipo de pensamientos como un proceso mental que permite razonar y evaluar la evidencia disponible respecto de una afirmación concreta. Tal habilidad debe ser iniciada y fomentada por el cuerpo docente, o sea, por profesores y profesoras de todos los niveles, para potencializar las capacidades de cada una de las personas cursantes. La educación debe ser íntegra. Un grupo está formado, que te gusta, por 30 o 40 muchachos, un grupo de primaria. Cada uno de ellos es individual y en cada uno de ellos debe potencializarse su capacidad de pensamiento crítico. Entonces, la labor del cuerpo docente, francamente, es titánico. Una educación basada en pensamiento crítico como herramienta básica de aprendizaje implica cuestionar cualquier afirmación, por rotunda que parezca, entablar un debate dirigido y coherente. Ahí debe estar la mano del docente o la docente, porque ella, como adulta y como su experiencia que tiene en el magisterio, sabe cómo conducir una discusión ordenada en el grupo. Estructurar argumentos sólidos. Analizar metodológicamente la cuestión planteada. Adquirir información confiable. A ver, ¿dónde podemos encontrar datos que sean fidedignos? Plantear temática de reflexión y vinculación de ideas. Crear nuevos conceptos, crear nuestra propia definición, no tenerle miedo. Es que yo puedo hacer mi definición, claro, siempre y cuando abarques lo que tienes que abarcar. Entonces, tú aprendes a no tenerle miedo a las ideas, a poderlas generar y expresar y adquirir convicciones que implican que difundas tu idea y establezcas compromisos éticos. Entonces, es un cuadro muy complejo y muy completo. Y es lo que tiene que hacer el profesor o la profesora que está al frente de un grupo escolar. Y no es cosa fácil, porque él mismo debe superar o ella misma debe superar todas las telarañas que tiene en su formación para saber entender que hay otros puntos de vista, otro cuestionamiento, que no hay una idea que no pueda ser rebatida. Y si se pone en el plan de que no, a mí no se me discute, yo soy el profesor, dogmatismo o bien autoritarismo. Ahora hablemos de la difusión, porque siendo la democracia una forma de gobierno por esencia incluyente, por eso es también pleonasmo decir democracia incluyente. Pues si la democracia no es incluyente, ¿qué crees? No es democracia. Quién sabe qué será, pero no es democracia. Por definición, la democracia tiene que incluir a todos. Si excluye a X o a Z, personas o grupos, pues no es democracia.
dale otra etiqueta, otro título, porque lo que estás viviendo no es democracia. La democracia por naturaleza es incluyente, por eso es pleonástico hablar de democracia incluyente. Pues, ¿cómo lo esperabas? ¿Excluyente? Pues no sería democracia. Entonces, si la democracia por esencia es incluyente, debe hacerse llegar el cambio de mentalidad surgida por la aplicación del pensamiento crítico al mayor número de personas posibles, a fin de que sus resultados sean más fácilmente producidos y apreciados entre un ayer y una hora en la vida democrática del país, que es precisamente lo que no quiere un gobierno dictatorial. Ayer todos eran pacíficos, se conformaban con lo que daba el Estado, ¿sí? Y mientras estuvieran tranquilos o distraídos en el fútbol o en cualquier otro evento intrascendente, todo estaba muy bien. Malo cuando empiezan a cuestionar, cuando empiezan a pensar. Y fíjate que hasta en las pláticas cotidianas, en la familia, no te falta quien te diga, no sé qué les enseñan en la escuela. ¿Sí? Envenenan su pensamiento. No es que lo envenenen, es que al abrirse al panorama de los libros y las ideas, pues ya no aceptan lo que dicen en casa los mayores y que lo toman como dogma, como algo que no se puede discutir. Entonces, por naturaleza, los jóvenes que van a las escuelas, que se preparan, que estudian, que escuchan, pues ya traen otras ideas. Y obviamente, pues sí hay una diferencia entre ayer y ahora. Así como cuando empiezas a estudiar leyes y te vas aprendiendo terminología jurídica y hasta tus amigos y familiares te dicen, oye, ¿y hablas de otra manera? Pues sí, sí, porque ya aprendiste términos jurídicos. Ujú. Que tú entiendes porque estás en el derecho, pero una persona ajena a esta profesión, pues no entiende. Pero así pasa con los arquitectos, con los contadores, con los ingenieros. Tienen su jerga profesional. Bueno, pues así como pasa con eso, pasa con las ideas. Y entonces sí hay una sensibilidad al observar los resultados de esa difusión. Ayer la gente era pasiva, se conformaba con una camiseta que le regalaran o una despensa, ya votaba por el partido X. Ahora cuestiona, ahora pregunta, ahora exige. No, pues ahora su participación es completamente activa y esto pone contra la pared al gobernante. Tiene que trabajar y dar resultados como cualquier empleado. En tu trabajo, si no das resultados, pues ¿qué crees? Te dan las gracias, ¿verdad? Bueno, pues si tú como funcionario, como servidor público no has dado buenos resultados, por eso tenemos revocación de mandato. Ahora, la participación ciudadana responsable, eso es el producto final que se quiere lograr con la educación ciudadana fundamentada en las reglas del pensamiento crítico, no como lo plantea el título original de esta académica, de esta sesión académica, porque acuérdate que decía para fomentar el pensamiento crítico. No, el pensamiento crítico lo vamos a utilizar para fomentar la participación ciudadana en la democracia. O sea, el producto que queremos lograr es esa participación ciudadana y responsable, no el desarrollo del pensamiento crítico. El pensamiento crítico va a ser el instrumento, pero no el producto. Y como está planteado en el título, pareciera que lo que queremos lograr es fortalecer el pensamiento crítico. No, el pensamiento crítico es el instrumento para que logremos el producto que queremos, una participación ciudadana responsable. Por eso les dije, fíjense bien en el título y ahora que tengas la presentación vas a poder estar moviendo en tu dispositivo desde la lámina donde está el título a la primera lámina, aquí donde te dicen en la lámina 34, lo que nos interesa no es el pensamiento crítico,
sino que con el pensamiento crítico logremos la participación ciudadana responsable. Entonces aquí el orden sí altera el producto, el orden de los factores, porque nuestro producto no es el pensamiento crítico, sino la participación ciudadana responsable. Entonces sí tenemos que cambiar el orden, porque aquí sí el orden de los factores altera el producto. Ahora bien, resulta que la educación tradicional en México y en el mundo en general privilegió durante décadas y décadas y centurias el aprendizaje de conceptos, principios y teorías. Era esencialmente memorística. Si aquí hay generaciones, ¿qué te gusta de noventas para atrás? Pues se acordarán que lo principal era la memoria. Tenías que repetir, ¿verdad? Y repetías sin ninguna, digamos, sin ninguna objeción. Era clásico el caso del niño que se pasaba estudiando, por ejemplo, su libro de ciencias naturales y te decía, a ver, papá o padrino o tío, te voy a dar la lección para que veas que ya estudié. Y te decía, mira, el caballo es un animal vertebrado, herbívoro, vivíparo, cuadrúpedo. Y si yo le decía, oye Juanito, ¿y qué significa que sea vivíparo? Ay, no sé, pero así dice el libro. O sea que el caballo se asomó y dijo, tengo que ser vivíparo. Ah, pues voy a ser vivíparo. ¿Cómo ves? Es vivíparo porque nace vivo, no nace de huevo, en cuyo caso sería ovíparo, como las aves. Pero eso no lo entendía, él nada más repetía, y claro, en el examen ponía vivíparo y palomita de la maestra, aunque él no sabía que era vivíparo, pero así decía su libro. Entonces era lo que te pedían en las escuelas, desde el jardín de niños hasta el posgrado, memorizar, 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 memorizar. Y todavía hay exámenes por ahí en los que tú ves que tendrías que saberte de memoria el libro para poderlo contestar. No te enseñaban a razonar. Ahora bien, desde fines del siglo pasado, desde los años 80, 90 para acá, la educación que ahora se propone desarrollar es la habilidad de razonar el conocimiento, comprobarlo, vincularlo, confrontarlo y en consecuencia desarrollar la capacidad de tomar decisiones. Y fíjate que se hacen este tipo de ejercicios. Le decimos a los niños, en el jardín de niños incluso, o en los primeros años de la primaria, a ver, vamos a hablar de los transportes, cómo se transporta la gente. Entonces los niños empiezan a decir, pues con sus propias piernas, pues si caminando vas de tu casa al súper, o bien en carro, o bien en autobús, o bien en trolebús, y así empiezan a decir. Y por ahí surge el avión. Pues sí nos podemos transportar en avión. Terminando esta cátedra, puedo irme a Tepic, Nayarit, tomo mi vuelo de las 12 del día y 1 hora y minutos después estoy en Tepic. Ah, muy bien. Pero entonces le decimos a los niños, oigan, ¿y cómo será que un avión vuela? Logra despegar del suelo con una carga brutal, porque imagínense todas las personas que van ahí, la misma nave pesa muchísimo, el equipaje, o sea, son muchas, una carga muy fuerte, y logra elevarse y volar. ¿Cómo? ¿Por qué será? Entonces van a empezar los yo creo, yo pienso, sí. Bueno, ¿qué tal que mejor vamos a una enciclopedia o a un libro que nos oriente por qué los aviones vuelan? Y entonces el niño se acostumbra que no necesita que se lo diga el libro textualmente,
sino que él puede encontrar el conocimiento que requiera y que hay fuentes que son fidedignas, confiables y otras que no lo son tanto. Empieza a discriminar, a saber qué es lo que conviene consultar. Y así en esa tierna edad empieza a diseñar una educación diferente, no apuntar lo que dice el libro o lo que dice la maestra. ¿Te acuerdas que antes se hablaba de dictado? Los maestros eran dictadores y hasta decían punto y coma y 2 puntos. Y ya estaban los pobres educándose, escribiendo, 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 aunque lo que escribían no lo entendían. No, ahora enseñamos a que tú vayas al conocimiento, lo que te preocupa, lo que te da curiosidad, pues vélo, investígalo, ve al diccionario, ve a la enciclopedia, ve al libro de texto, ve a fuentes y ahí está la respuesta. Entonces, si esto lo vamos creando como un hábito, pues cuando la persona llegue adulto, no necesita realmente al profesor, porque puede adquirir el conocimiento que quiera y más ahora que hay tantísimas herramientas que desde la comodidad de tu casa y de tu aparato electrónico, pues puedes adquirir. Y vas acostumbrándote a que hay muchísima información, pero no toda es fidedigna, hay mucha basura. Entonces vas acostumbrándote, como los buenos gourmets, a exigir comida de calidad, pues tú exiges fuentes de calidad, ya no te conformas con un folletito. Ahora bien, se observa que en los planteamientos de las dos últimas reformas federales de educación en México, porque ya ven que en el gobierno de don Enrique Peña Nieto hubo una reforma estructural, le llamó él, educativa. En el gobierno actual del presidente López Obrador se planteó otra reforma educativa. Bueno, los dos modelos de reforma educativa, como todo en la vida, tienen sus pros y contras, pero en lo que encontramos que hay una constante entre ambas reformas o entre ambos proyectos es la de utilizar pedagógicamente con las personas educandas los métodos del pensamiento crítico como influencia que tenemos de otras partes del mundo. Entonces, tanto en la reforma actual, que apenas está tratando de implementarse, como en la reforma del sexenio anterior, que fue tan importante que el propio gobierno le llamó estructural, pues en ambos modelos, que son diferentes, pero que coinciden en una situación, en el pensamiento crítico, como base, como sustento de esa educación. Esto tiene como lema aprender a aprender. Vas a tener eso como lema, le dicen a los maestros, que los alumnos aprendan a aprender. Porque una vez que aprendan a aprender, el conocimiento se les abre ya sin necesidad de profesores. Cuando ya no estén cursando nada, cuando ya sean personas con título, seguirán siendo gente con dudas, con reflexiones, con indagaciones y con crítica, porque ya les formaste el hábito desde siempre, desde su tierna infancia. Gracias al pensamiento crítico como fundamento de la educación, se eliminan ideas falsas. Somos capaces, así como en las noticias de las noticias falsas, que sabemos distinguirlas de las verdaderas, pues así en el pensamiento en general, quitamos ideas falsas, información manipulada, o sea, con el sentido perverso de movernos a creer ciertas cosas. Ya no nos vamos con la finta. Educación, información trastocada, que solamente pretende mantener situaciones de dependencia y marginación. Sigan creyendo esto, ¿verdad? Sigan pensando así para que no cuestionen. Confórmense. Por eso, en última instancia, este tipo de educación con pensamiento crítico hace verdaderamente libre a las personas. Y aquí cito una afirmación de San Juan
en donde afirma en boca de Cristo, él dice que Cristo mencionó frente a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por cierto, ese es el lema de la Universidad Iberoamericana: la verdad os hará libres. Bueno, pues esto que está escrito en esta cita que ahí se da de Juan, pues es de reflexión, porque efectivamente cuando tenemos conocimiento veraz, pues somos libres en nuestro pensamiento. ¿Te acuerdas que en una de las láminas decía: yo decido qué creer y qué hacer? ¿Por qué lo decido? Porque tengo la información, porque la investigué, porque la confronté y encontré lo que, para mi manera de ver, es lo correcto. No porque lo dijo fulano o mengano, sino porque yo ya indagué que eso es lo correcto, al menos para mi convicción. Entonces, soy libre de pensar lo que yo quiera y no de que se me impongan pensamientos que convienen a grupos, a intereses, a muchas cosas, pero no a mí. Entonces ya no soy manejable. Soy libre, pero al ser libre, también soy responsable. Ya no puedo atribuir a otros mis errores, mis fallas. Ya no puedo decir: no, pues la culpa es del profesor, la culpa es de mis padres, la culpa es del gobierno. Ya no hay culpables. Tú eres el responsable de lo que decides y tú enfrentas tus decisiones. Y muchas serán acertadas y otras desacertadas, porque el hombre no es perfecto, pero sabes responder de tus errores y sabes disfrutar tus triunfos, porque son tuyos, no de tus padres, no de tus maestros, no de los gobiernos. Tú eres el responsable de tu destino. Como dijera el poeta Amado Nervo: yo soy el arquitecto de mi propio destino. Bueno, pues con estas reflexiones, ya muy personales, damos por terminada esta charla. Después ya nada más viene el copyright de esta presentación para que no lo anden vendiendo afuera del metro. Y entonces ya sabes que te va a llegar el recurso del día, cuanto más mañana a primera hora. ¿De acuerdo? Según los tiempos de la Escuela Judicial Electoral, pero no nos van a mandar seguramente a nuestros dispositivos. Ahora, si ustedes me permiten, voy a dejar de compartir para, pues si es el caso, si alguno de ustedes quiere hacer un comentario o alguna pregunta, alguna intervención, con muchísimo gusto atendemos. A ver, ha levantado su mano Julio Casado, algo así, no le Julio alcanzó. César Barreto, doctor. Correcto. Muy bien. Don Julio, lo escuchamos con mucha atención. Eh, Muchas gracias. Algo me decía muy temprano que tenía yo que atender la clase. De verdad, muy interesante, muy interesante. Eh, de verdad, me llama mucho la atención y retomo lo que decía Rousseau en su obra de Emilio, Ujú. ahorita que estamos hablando del pensamiento crítico, y hablaba que en la educación al niño se le tiene que dotar de las herramientas necesarias porque para hacerlo hábil en un mundo, dice, a ver, se te van a dotar las herramientas para que vivas en un mundo para el cual no está hecho ni para el bienestar, ni para la felicidad, ni para la libertad. Y yo creo que, como lo comenté en una ocasión, tengo varios años dedicándome a la educación. Los únicos niveles en los que no he dado clases ha sido preescolar y doctorado. Y lo que acaba usted de mencionar del pensamiento crítico se me hace muy interesante, pero no creo que, como usted lo mencionó, el sistema educativo esté funcionando para lograrlo, ¿eh?
honestamente lo menciono. He tenido diferentes niveles y no creo que se esté logrando. Los planes educativos buscarán títulos, eso sí. El gobierno ha creado diversos programas para que se titulen. Usted recordará que en antiguas generaciones, y a mí me tocó, la única forma de titularnos era haciendo investigación. Tenías que hacer tesis. No había otra. Hoy tenemos muchas modalidades, es decir, hoy tenemos posibilidades de estudia la licenciatura y después la maestría y te titulas, y después tú el doctorado y te titulas, pero sí, investigación ya no se hace. A partir de que entramos al Telecán, usted lo recordará muy bien, y aquellos que se dedican a la educación, nuestra educación estaba basada en objetivos. A partir del Telecán, cambiamos un sistema basado en competencias. Y hoy, la forma de entrar a laborar, pues también está basado en las normas técnicas de competencia laboral. Es decir, basamos en competencias, donde realmente el pensamiento crítico no se permite, ¿sí? Es decir, estamos ya formados a decir, a ver, queremos esto, de ahí que después del Telecán, pues la gran mayoría de las instituciones educativas vino un auge de los tecnológicos. Y hoy los bachilleratos tienen tecnológico, técnicos en esto, técnico en esto, técnico en esto. Entonces, estamos generando muchos técnicos, estamos generando muchos títulos, pero no creo que estemos abonando al tema del pensamiento crítico, lo cual es necesario. Claro que es necesario, ¿no? Pero, bueno, yo lo comento, tengo esta pequeña experiencia y creo que es mucho más fácil educar con adoctrinamiento que con pensamiento crítico. Hace algunos años yo di la materia de filosofía para niños de 6 años. Cuando esta materia fue anunciada en la escuela, los papás felices de verdad. Realmente esta materia duró 2 años. ¿Por qué? Los papás no estaban preparados para esto. Un niño que pregunta se convierte en una bomba para la familia. Entonces, o sea, qué bueno en el discurso, se oye bien buscar gente que piense, gente crítica, pero no creo que estemos preparados. Muchas gracias, doctor. Gracias, compañero. Coincido con usted, querido maestro, y en lo único que no coincido es que dice usted esta pequeña experiencia, ¿no, maestro? Es una gran experiencia. Imagínese el tiempo que lleva usted de docente, en eso sí no coincido. Tiene usted una enorme experiencia. Pero fíjese, maestro, efectivamente lo que dice usted, un niño que pregunta, que cuestiona, se vuelve una bomba. Sí es cierto, y sobre todo cuando toca preguntas, con sus preguntas, lo que ya no se puede responder, porque no tenemos respuesta, porque no la conocemos, no es que se la queramos ocultar. Entonces también a los padres de familia les conviene más educar a sus hijos con el sistema tradicional. Esto es así porque es así y tal, ¿verdad? Y no me discutas. Yo soy tu papá, yo soy el adulto y se acabó. Entonces, cuando se enseña a los niños desde casa a cuestionar, pues sí se vuelve muy preocupante. Por ejemplo, dentro de ese pensamiento crítico se recomienda que los alumnos estudien, por eso tienen libros y fuentes de información, los temas por venir. O sea, el próximo tema, vamos a ver esto, entonces ya verlo preparando. O sea, no vengas en blanco. Fíjense que cuando esto se expuso en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, entonces no era Universidad Nacional, sino de la Universidad de México, en fines del siglo XIX, un famoso jurista que daba clases ahí, don Jacinto Pallares, especialista en derecho mercantil, pues quiso que sus alumnos hicieran eso, que aprendieran, es decir, que estudiaran en los libros el tema antes de que él lo diera. Se le armó un problemón. Se le pusieron en huelga a sus alumnos, tuvieron que intervenir las autoridades. Bueno, don Jacinto ya no sabía por dónde moverse. Y eso le ocurrió a un profesor de la talla de él. Claro, era a fines del siglo XIX.
Pero fíjese, usted como profesor les dice a los alumnos, estudien este tema, recomiendo estas fuentes y otras que ustedes puedan localizar. Pues muchas veces hay alumnos que sí lo hacen, ¿eh? Y ándale, que se prepararon mejor que tú. Por eso, si vas a hacer eso, es porque tienes dominio de la materia, si no, ni le muevas porque de repente te van a salir que, oiga, aquí fulanito de tal o fulanita de tal tiene esta afirmación en su libro y tú ni sabías que existía la fulanita de tal y menos su libro. Entonces, sí, es difícil ser padre o ser profesor de niños con esa mentalidad, con ese cambio de generación. Y por eso decimos e insistimos mucho en la explicación, los gobiernos, digamos, que se basan en autoritarismo, pues todo le conviene menos eso, menos pensamiento crítico. Pues es una lucha a largo plazo. Es muy difícil, maestro, y lo único que podemos hacer es en nuestro contorno, nuestro pequeño contorno de 4x4, pues tratar de mover el mundo. Finalmente, cada uno de nosotros es un factor de cambio. Simplemente cuando usted platica con sus amigos, conocidos, etcétera, ya les empieza a sembrar ahí como semillitas que pues cae a veces en mala tierra y no abona, pero hay veces que sí da fruto. Entonces como que vamos esparciendo la idea. Pero la labor es romana, es realmente de romanos. Está difícil. Le felicito por su intervención, maestro, y me da mucho gusto conocerlo. Me suscribo a sus órdenes. Ojalá tengamos otras oportunidades de charlar. Un día me invita a un café y platicamos largo y tendido. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues les agradezco mucho su atención. Vamos a ver si el licenciado Cristian nos da permiso ya de retirarnos. Ya es la hora, faltan 3 minutos. Maestro Cristian, ¿está usted todavía por ahí? Gracias, profesor. Hasta luego. Buen Hasta día. luego. Les agradezco muchísimo sus recados, sus mensajes, se los agradezco muchísimo y les deseo un día magnífico, que la jornada de hoy sea espléndida. ¿De acuerdo? Igualmente. Ya nos Gracias, vemos. doctor. Gracias. Hasta luego. Que sigan con bien.